Hola amigos, hola familias, hola televidentes, ¿cómo están? Para nosotros un gran gusto, un enorme placer poder una vez más compartir con ustedes, decir presentes, saludarlos aquí a través de la pantalla y decir que nos ponemos nuevamente al aire con esta propuesta que alguna vez bautizamos en el año 2013, Radiovisión, la radio que se ve. Estamos en el 11º año, llevamos 11 años consecutivos ya con esta propuesta de tele. Y no son tantos, pero son 11 años, hay que sostenerlos en la tele de manera ininterrumpida y de enero a enero. Todos los meses del año, no aflojamos ni en vacaciones ni nada, así que, bueno, estamos ganando cierto espacio, cierta antigüedad, que nos repleta el alma, que nos alegra sobremanera. Radiovisión, la radio que se ve, aquí está, entre nosotros y en este mes de septiembre. Lo hemos arrancado la semana pasada y yo les decía que van a ser programas especiales durante septiembre, para recordar un paseo al viejo continente, al viejo mundo. Estuvimos en Europa y hoy seguimos con esto y nos vamos a la ciudad luz, allons a París. Nos vamos a París en la noche. Y la ciudad de París nos recibe con algo espectacular. Vamos a hacer un paseo por el río Sena, una navegación. Y la primera impresión es ni más ni menos que la Torre Eiffel, para decirlo castellanamente. En realidad, la Tour Eiffel, que homenajea al arquitecto Gustave Eiffel, que fue el que construyó esta estructura y donde vivió por varios años también. Esta estructura de 300 metros que es espectacular y que nos dio la bienvenida en una noche parisina extraordinaria. Al pie de esta emblemática torre, uno de los íconos de las ciudades del mundo, bueno, está el embarcadero de un sinfín de catamaranes y distintos barcos que durante todo el día, no solo en la noche, proveen navegación por el río Sena, que es el que recorre la ciudad de París y otros puntos de Francia desde ya. Un río que, como la mayoría de los ríos europeos, no tiene nada que ver con los enormes ríos que tenemos en América. Son ríos, digamos, chicos, pero todos saneados y todos navegables. La Seine, ellos usan, los franceses, el femenino para nombrar grandes ríos, como la Seine, en este caso en femenino, y usan el término en masculino para los ríos más pequeños todavía. Pero bueno, dichas estas anécdotas y recreándonos con la Tour Eiffel, con la Torre Eiffel iluminada y que es un show aparte, esta recorrida por algunos sectores obviamente de la ciudad de París, vistos desde el río en la noche, dan un ambiente no propicio para filmar tal vez, pero mirando y como vivencia es única. Es un recorrido de alrededor de 1 hora de duración. París tiene 12 puentes que conectan ambas orillas de este río y lo vinculan permanentemente, no solo en el tránsito vehicular, sino fundamentalmente y mucho peatonal también. A lo largo de este paseo, recorriendo un París de noche, la ciudad luz, como se la conoce ecuménicamente, muestra todo su esplendor en sus edificios, el ayuntamiento, el Congreso. Algunas de nuestras imágenes muestran la llegada a la Île-de-France, a la isla de Francia, donde el río se bifurca, y en medio de esa bifurcación queda obviamente la isla, en la que entre otros edificios está la Catedral de Notre-Dame, que alcanzamos a divisar en este recorrido y que hace poquito tuvo el lamentable incidente de su incendio parcial. Bueno, también se ve el costado del Museo del Louvre y otras edificaciones icónicas y simbólicas que caracterizan a la ciudad capital de Francia. En el barco hay bar y restaurante a bordo.
Nuestra embarcación tenía una capacidad de 500 personas. Es impresionante la cantidad de barcos que salen uno detrás del otro, todos llenos, del día y de noche. Nosotros quisimos hacer este paseo en turno de noche, con una espectacularidad bárbara. A bordo, por supuesto, las indicaciones y las guías hablan en inglés, en francés, en español, en italiano y en ruso. Bueno, mucho turismo, una hermosa aventura, una gran experiencia, y fue para nosotros la primera actividad que hicimos en París. Bueno, con esta recepción, con este paseo, con la noche que nos tocó y con la Torre Eiffel así iluminada para decirnos hola, realmente no nos podemos quejar. París, de día o de noche, una ciudad sencillamente maravillosa. Estamos en la Place de la Concorde, la Avenue des Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, bueno, tanta cosa dicha en francés, la Avenida de los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, la Plaza de la Concordia, el Campo de Marte, y allí instalada en su magnificencia uno de los edificios más visitados del mundo, la Tour Eiffel, la Torre Eiffel, el nombre que se lo debe al arquitecto Gustave Eiffel, Gustavo Eiffel, si lo querés castellanizar, y bueno, son esos imponentes 300 metros y tanta cosa linda que tiene París, la ciudad del amor, dicen algunos. La verdad que tiene ese dejo de bohemia y romanticismo, la colina de Montmartre, por ejemplo, donde está el arte y la bohemia, como les decía, los barcitos, los cafés, el teatro de la ópera, tantos rincones lindos y por supuesto el río Sena y sus 12 puentes para unir ambas márgenes de esta maravillosa ciudad capital de Francia. Una ciudad que tiene entre 3 y 4 millones de habitantes y que tiene un gran París importante, interesante, que se traslada, por ejemplo, a lugares como Versalles, y ya vamos a estar hablando de eso. Pero seguimos en esta visita parisina hecha de noche. Y una visita a la ciudad de París no se agota en un ratito nada más. Hacen falta varios días y te quedás conociendo apenas una cuota parte de lo que es esta extraordinaria y bonita capital francesa. Y en la recorrida nocturna que continuamos, tocó momento de bajar del barco que habíamos compartido en otros momentos, y bueno, seguir desde lo que se llama visita panorámica en el bus, avistando ese singular recorrido entre la Place de la Concorde, la Plaza de la Concordia, y el Arco del Triunfo. Ese recorrido son más o menos 18 o 20 cuadras, a través de la famosísima Avenue des Champs-Élysées, la avenida de los Campos Elíseos. Una avenida con anchísimas veredas, con buena iluminación, con buenos negocios, con plazoletas, con bulevares, con una vida importante, desde lo comercial, desde lo turístico, un recorrido para hacerlo evidentemente y llegar hasta el Arco del Triunfo, que es todo un emblema del imperio napoleónico y su consagración en distintos campos de batalla. Reconocer esta ciudad de París en la noche es extraordinaria, no en vano la llaman la ciudad luz, y ver los distintos bares y la gente que allí se da cita, con una particularidad. Acomodan las sillas en los bares, en las veredas, por ejemplo, todas mirando hacia la gente que circula en la vereda. No se enfrentan, no se miran entre sí, sino que es como si estuvieran, chismoseando, a ver quién pasa por la calle, mirando hacia allí. Es una suerte de curiosidad de los distintos bares y cafés de esta ciudad de París, que tiene una urbanización inteligente que se ve prácticamente en toda Europa, pero en París está muy marcado. En el casco importante, histórico de la ciudad, no hay edificaciones que superen, pongamos, 5 plantas. Entonces,
No hay contaminación visual, no hay grandes rascacielos, no hay enormes edificaciones y todo es parejito. Uno ve la altura cuadra a cuadra de lo que son las edificaciones, los departamentos donde vive la gente, la hotelería y demás. 5 plantas, repito. Bueno, esta recorrida nocturna nos volverá a llevar hacia la plaza de Marte, ahí, la plaza de las batallas, donde también desde la noche y un poco más cerca, a unos 200 metros, volvimos a ver este ícono que es la Torre Eiffel o la Tour Eiffel. Después la veremos de día y iremos para arriba también en los ascensores puestos al efecto, pero no queríamos dejar de recorrerlo a pie en este circuito turístico parisino en la noche. Otro de los lugares icónicos que tiene la capital de Francia es el famoso Café de la Paix, Café de la Paz, que tiene incluso réplicas en otros lugares del mundo, sin ir más lejos en Buenos Aires, por lo menos en cuanto al nombre y en cuanto a la modalidad bohemia de ir a compartir allí un bar y un café. Y también estuvimos frente a uno de los 5 teatros más importantes del mundo, l'Opéra, el Teatro de la Ópera de París, que es realmente imponente, y nos encontramos con la sorpresa de que en el atrio de este teatro, en el hall, no en el hall, sino en la parte de afuera del teatro, en las escalinatas de acceso, estaban dando clases de tango, enseñando nuestro tango argentino, motivo de alegría extra. París de día, extraordinario, y París de noche, ni les cuento. Lo vimos desde el barco y lo disfrutamos ahora en este paseo terrestre. Inicio espacio publicitario. En el aire del Nordeste suena la voz de la radio. FM Zapucay. Con toda la fuerza de su gente. Con pasión por comunicar. Radio Zapucay. Grito radial en el litoral norte argentino. Radio Zapucay, ahora también en tu celular. Descargate nuestra aplicación. En las tiendas de tu móvil encontranos como Radio Zapucay Chaco. En cualquier momento, siempre conectados. Hotel Avenida, su casa en Buenos Aires. Excelente ubicación, confortables habitaciones, atención profesional, promociones todo el año. Hotel Avenida, Avenida de Mayo, 623, a pasos del Cabildo. Búscanos en la web y en las redes. Torre Ciudad Inmobiliaria de Jorge Sergio Alfonso. Un equipo de profesionales comprometidos con la excelencia. Alquileres, ventas, desarrollos inmobiliarios. En Avenida Paraguay 465 Resistencia, ubícanos también en las redes sociales. Torre Ciudad Inmobiliaria. Fin de espacio publicitario. Y me recuerda cuando en la escuela secundaria estudiábamos francés. Ustedes saben, los que son más veteranos, tipo de mi edad, por ahí, que hasta se llegaba a enseñar italiano en algunas escuelas, ¿no? Pero invariablemente era el inglés
y después venía el francés. Bueno, en mi caso tuvimos clases de francés en el cuarto y en el quinto año. Y lo que se veía en los libritos del estudio y los manuales, uno lo veía después en la práctica en el metro, los subtes de París, y extasiados en su edificación, en tanta cosa linda. La verdad, una ciudad espectacular. Y cada uno que tiene la posibilidad de hacer un viaje, así sea a 10 kilómetros de tu casa, siempre es estupendo y siempre uno guarda en el acervo de su espíritu y de su intelecto también un montón de cosas que hacen a la cultura general, a enriquecer el corazón y a trascender con eso desde la alegría y desde el buen espíritu. De esto se trata la vida, ¿no? Es lo único que nos vamos a llevar al otro lado, al otro mundo, esas vivencias. Y estar en París es una cosa inigualable. Y la recorrimos de noche, y que las condiciones para filmar no eran las mejores. Y la recorrimos también, por supuesto, durante el día. Así que ahora seguimos en esta capital, pero con luz diurna. Bueno, ya hemos tenido la ocasión de compartir otras imágenes, otras vistas, a lo mejor sin toda la calidad técnica, porque era de noche. Pero en definitiva vale la intención de mostrarles algo de la ciudad luz, la ciudad de París, cuya conformación céntrica, su concentración urbana más fuerte, más tradicional, desde su punto fundacional en la Île-de-France, en la isla de Francia, ahí donde está, por ejemplo, la Catedral de Notre Dame. Bueno, en esta ciudad de París, ahí hay aproximadamente 2,5 millones de habitantes. Lógicamente se considera toda un área metropolitana más compleja, más grande, más amplia. La población crece notoriamente y sube arriba de los 6-7 millones. Pero lo que es París, la París Forexport, la conocida y codiciada por todos para las visitas tradicionales, hablamos de una ciudad de unos 2,5 millones de habitantes y que ahora estamos recorriendo de día. Y mostramos varios lugares, varios recorridos, porque lo arrancamos después de haber tomado una de las 14 líneas del metro, champurreando en nuestro idioma francés. Compramos 10 pasajes de metro, de subte, y bajamos ahí para recorrer la zona más tradicional. Y básicamente para buscar el contacto, la ansiedad nos ganaba con lo que habíamos visto de noche y nos habíamos deslumbrado, con la Torre Eiffel. Y fuimos hacia lo que se llama el Campo de Marte, que es como una gran plaza, digamos, una explanada importante. Y bueno, después, a orillas del río Sena, ahí se ubica la Torre Eiffel, construida por el arquitecto Gustave Eiffel. En realidad en francés es Tour Eiffel. Castellanizadamente la conocemos como Torre Eiffel, pero la Tour Eiffel, 300 metros de altura, más una antena de radio que han instalado hace relativamente pocos años, se llega a los 315, 320 metros de altura. Fue en algún momento el monumento o el edificio más alto del mundo, obviamente ya quedó en la historia eso, pero son 300 imponentes metros y es la altura mayor que tiene París. Se puede subir con ascensores como hiciéramos nosotros, 16 euros vale cada pasajecito en esos ascensores. Hay 8 ascensores que trepan sobre las patas de la torre. En el primer piso, a 150 metros de altura, hay confiterías, hay lugares de souvenirs, hay unas terrazas, unos miradores estupendos. Desde ahí vemos toda la ciudad de París, el río Sena, los 12 puentes que lo atraviesan. Una vista realmente magnífica, es como si estuviéramos en un dron o desde una avioneta. Y después, más exclusivo, seguir subiendo hasta los 300 metros de altura. Y allá en lo alto hay un restaurante que es carísimo, que es muy exclusivo. Hay que reservar 6 meses antes para tener mesa. Pero en definitiva, la experiencia lo justifica y vale todo. Esta Torre Eiffel, que es un monumento al hierro y a los remaches y a los clavos, es una estructura compleja en este chaperío y en estos fierros que tiene, con estos ascensores y con este flujo turístico que se cuenta por millones en cada año. Es uno de los lugares más visitados del mundo. Cualquiera de nosotros tiene esa ambición de
decir, bueno, quiero conocer la torre y subirla, treparla, con estos ascensores. 23 euros es la subida hasta el piso más alto, 16 hasta la primera planta, que un poco es la que estamos mostrando y recorriendo, y desde donde sacamos un montón de fotos y un montón de vistas como estas que la cámara hoy está mostrando, hoy está recreando y compartiendo con todos ustedes. Desde este mirador maravilloso, realmente emociona estar, conocer, subir, pasear, desde la Torre Eiffel, desde la Tour Eiffel, este París de día, que a partir de este programa comenzamos también a transitar y a mostrarles a todos ustedes. Y bueno, champurreando francés, un poquito en inglés o haciendo señas, como hacíamos en Alemania, comíamos y comimos rico y tomamos alguna buena cervecita y fueron 2-3 días ahí en la Ciudad Luz. La chance que nos dio la vida en su momento de poder viajar a Europa. Hoy, amigos, sería absolutamente inviable ver cómo están las cosas, los cambios, el cambio de la moneda, nuestra depreciación del peso argentino, lamentablemente. Lo que nos lleva a decir que también estamos en tiempo de ayudar a que la patria mejore, y todos podemos hacerlo, uno de los signos es el ir a votar. Estamos en tiempo de elecciones. Ahora durante este mes de septiembre votamos los chaqueños, pero octubre votamos todo el país, ya elecciones definitivas, generales. Se auspicia, se augura que va a haber segunda ronda electoral. Bueno, a movernos con responsabilidad, con alegría, con decisión, con compromiso, no votar por broncas o por enconos, sino por convicciones y pensando en que estás haciendo lo mejor para la patria. Así que, bueno, de esto se trata. Y ojalá vuelvan esos tiempos donde también nuestra moneda se imponga, valga en el extranjero y fundamentalmente valga acá, puertas adentro de la Argentina. Seguimos en París, París de día, y terminamos la visita. Y bueno, amigos, hoy nos toca recorrer París otra vez. Hay varias notas, ¿no?, de la Ciudad Luz que lo justifica ampliamente. Es uno de los destinos más lindos y más codiciados por todos, y que realmente es un gustazo recorrer sus calles y vivir todas las sensaciones, por decirlo de alguna manera. Esta vez nos toca de día, arrancamos saliendo del subte, el metro como llaman ellos. Hay 14 líneas de subterráneo en París, algunas de ellas van un tramo por arriba de la tierra, otro tramo por debajo. Bueno, y recalamos en este monumento al Arcángel Miguel, y de ahí una recorrida en una mañana. Nos caminamos 9 kilómetros, la verdad, hermoso, y no se sentía en la primaveral jornada que nos tocó. De lo primerito que recorrimos, después de la primera mirada por algunas calles, es la famosísima Catedral de Notre Dame. Nos tocó visitarla, gracias a Dios, unos poquitos meses antes de que ocurra lo que ocurrió, con ese incendio en su techumbre y la caída de la Aguja, que es la torre más alta que se ve estilizada en su fachada externa. Bueno, esta catedral, que tardó algo así como 6 o 7 siglos en construirse, habiendo comenzado precisamente su edificación allá por el año 1163, en el siglo XII de nuestra era. Un estilo gótico muy marcado. Es inmensa, de grandísimas dimensiones, con museos adentro, ya se ven, esculturas, imágenes, diferentes rincones, la maqueta y la historia de su construcción. Bueno, en fin, muchos vitrales, lógicamente. El vitró parisino, el vitró francés, es un clásico justamente de este país. Y después de esto, bueno, recorrer a un lado y al otro del río Sena. Hay que recordar que justamente Notre Dame está ubicada en la Île-de-France, en la isla de Francia, donde se entiende que se fundó esta ciudad más allá de 2000 años hacia atrás. Bueno, por esto es que el río Sena, que lo vincula en ambas márgenes 12 puentes,
nos permite recorrer hacia sus orillas, hacia un lado o hacia el otro, avistando, bueno, realmente mucho paisaje urbano espectacular, ¿no? Esa París a la que ya hicimos mención, con edificaciones de no más de 5 plantas, lo que le da una suerte de uniformidad al urbanismo, a las calles, hay luminosidad, hay mucho verde, hay limpieza, artistas en la calle siempre de exposición, y más allá del ritmo de una jornada totalmente hábil y de mucho trabajar, bueno, se nota el orden, la paciencia en el tránsito y la gente que puede circular, pero perfectamente, sea a pie, sea en vehículo, y también el uso de la bicicleta, que es muy común prácticamente en toda Europa. De París vamos a mostrarles más cosas porque nos queda pendiente, por ejemplo, recorrer un poco la Plaza de la Concordia, la Avenida de los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo de día, ya lo hemos visto de noche, al igual que la Tour Eiffel de noche, de día y el paseo en el río. Pero bueno, hoy estamos repasando un poco el París diurno, el París de día, sus bares, sus negocios, sus edificios, el río, la ya citada Catedral de Notre Dame. Después miraremos un poco del Louvre y algunas otras cosas. Una ciudad estupenda que en su zona principal, en su casco más urbano, tiene alrededor de 2,5 millones de habitantes, pero que con el Gran París, bueno, reúne más de 6 millones de población. Así que, bueno, esta pequeña recorrida que hoy compartimos con todos ustedes en Radiovisión de la maravillosa Ciudad Luz. Inicio espacio publicitario. Taller de revisión técnica vehicular Roberto y Mario Longhi. Vehículos particulares de carga y transporte de pasajeros. Al lado del hiper, Roberto y Mario Longhi, el número 1. Avocado ML, delicias dulces, artesanales y a todo sabor. Chips cake, lemon pie, torta Oreo, torta mousse de dulce de leche, alfajores tipo marplatenses, conitos dulce de leche y chocolate, pasta frola y mucho más. Avocado ML, un mundo dulce. Complejo Paso del Rey en Paso de la Patria. Departamentos y hotelería con todos los servicios. Piscina, wifi, cocheras. Complejo Paso del Rey en Paso de la Patria. Pescadores llevan a flor de agua su cantar, no ambicionan más que su existir. Siglos recorriendo. Mega Gym, el gimnasio más completo. El mejor ambiente, profesionales a tu servicio, atención diaria con turnos y protocolos. Mega Gym. Entrenamos tu cuerpo, mejoramos tu calidad de vida. Avenida 9 de Julio 2747 Resistencia, Mega Gym. Fin de espacio publicitario. Ahí estamos, en el momento para recordarles que Radiovisión, la radio que se ve, hace rato no lo digo, se llama así porque estamos recreando lo que hacemos cotidianamente todos los días en Radio Sapucay,
87.7 del dial, fmzapucay.com.ar, bueno, en nuestra emisora de radio. Y entonces, desde aquel 2013, reitero, 11 años atrás, decidimos poner algo de esos contenidos radiales en la televisión, mostrar, salir con la camarilla, y aquí estamos en estos 11 años con Radiovisión. Y para contactos y ubicarnos, siempre les repaso nuestra página de internet, que es la página madre de todas nuestras actividades. www.gruposapucay.com. gruposapucay.com. Zapucay con C, Zapucay con I latina, todo sencillo, escrito en minúscula, no hay complicaciones. En la página van a encontrar datos de la Fundación Zapucay, que es nuestro ente jurídico patrón, de la radio Zapucay, de nuestro programa deportivo, del programa Zapucay, de nuestros cursos de periodismo, del Premio Dorado. Así que gruposapucay.com. Seguimos en Europa, como en todo septiembre. Seguimos en Francia, nos vamos a Versalles. Una de las visitas que no pueden dejar de hacerse si uno tiene la gran posibilidad de recorrer Europa, de estar en Francia, de estar fundamentalmente en París, es acercarse hasta el Palacio de Versalles, que toma este nombre obviamente por la ciudad. Y Versalles es un pequeño poblado que está en los suburbios, en las afueras de París, a unos 17 kilómetros o 20 kilómetros de la capital, es decir, muy cerca. Y allí, como edificio icónico y el sitio donde vamos todos los turistas del mundo, es el Palacio, el Château Versailles, un edificio que desempeñó funciones de residencia real en siglos pasados. Bueno, la construcción fue ordenada por el rey Luis XIV, el rey Sol, ¿se acuerdan? El rey de los más destacados en Francia. Es un complejo arquitectónico más importante de Europa. Son alrededor de 9 millones de visitantes en promedio que pasean por este sitio trascendental de Francia. El palacio nos muestra 3 grandes cuerpos de construcción, jardines, un parque espectacular de unas 600 hectáreas con un lago artificial que tiene una fuente maravillosa hecha en metales y que en su momento no había propulsión eléctrica, igual habían inventado un sistema de bombeo para que surtan chorros de agua de esa fuente maravillosa, en un lago, repetimos, artificial, con una tirada de 1000 metros de extensión, donde hoy hay hidropedales y canoas, pero oportunamente el rey había hecho traer góndolas desde Venecia para hacer sus paseos con la corte y con algunos invitados. Esos bosques servían también para las cacerías exclusivas del monarca. Con los jardines hay también bastantes cosas para decir. Por ejemplo, decir que eran alrededor de 600 jardineros los que trabajaban allí. De pronto los caprichos del rey decían: mañana quiero todas flores rojas, y había que trabajar toda la noche y en cualquier época del año para complacer esos exóticos pedidos que a veces llegaban por parte del rey. Alrededor de 300 cocineros y obviamente después el resto de la corte para atender los servicios de semejante construcción. Luis XIV decidió abandonar París por amenazas, por un montón de cosas, y construir Versalles como una pequeña ciudad alejada de los problemas y con varias etapas. En principio como un palacio de cacería, al que se añadieron alas laterales. En una segunda etapa decidió llevar la corte, y entonces, bueno, hubo que adaptarse y poner mejores situaciones. Y una tercera etapa, estamos hablando del casi el 1700, 1600 y pico, 1692 para ser más exactos, la capilla real, doble acceso y algunas cuestiones más que permitieron dejar al palacio en la condición en la que realmente está. Hablamos de un total, a 3 siglos de su creación, de un dominio considerable, porque hoy por hoy todavía esta zona tiene unas 800 hectáreas. Antes habíamos hablado de tenemos que hablar de 8.000 hectáreas originales, con todos los cotos de caza, los bosques y demás, ¿no? 20 kilómetros de caminos, 200.000 árboles, 35 kilómetros de canalizaciones acuáticas,
11 hectáreas de techos, 2.153 ventanas y 67 escaleras. Bueno, de verdad, un complejo maravilloso, espectacular, imperdible, repito, con esa cantidad de visitas que tiene. Y bueno, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO ya en el año 1979. Un gustazo recorrerlo y lo seguimos haciendo desde nuestra cámara, desde este nuestro paseo. Versalles es un poblado que está, no sé, a 15, 20 kilómetros de distancia de la ciudad de París. O sea, está en las afueras mismas, en los arrabales de la capital francesa, ahí cerquita. Y Versalles trasciende fundamentalmente porque allí el rey Luis XIV se propuso construir la sede de su monarquía, de su gobierno. Y entonces se instala y hace construir un palacio espectacular, que es lo que nosotros estamos viendo y compartiendo con ustedes. Los salones, el lugar de los espejos, los dormitorios, bueno, el lago artificial, las góndolas que se hacía traer, bueno, tanta cosa en ese palacio de Versalles. Pero también es muy conocido en la historia por las conquistas napoleónicas, por todo lo que es Francia en sí, y porque además ha sido el lugar elegido allá por 1919, por la fecha les va a sonar, claro. Terminaba la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Paz que culminaba esa primera conflagración se firmó allí, en ese lugar, en ese palacio. Así que se llamó el Tratado de Versalles justamente. Se firmó la paz y la conclusión de la Primera Guerra Mundial. Nosotros lo visitamos como tantísimos turistas recorriendo la magnificencia, el ornato, la gala, el lujo, todo lo lindo de ese palacio. La verdad que la magnificencia de todo este complejo del Palacio de Versalles, sus caballerizas, las construcciones principales, todas las vistas exteriores son ya imponentes. Ya hicimos referencia a los jardines, más o menos, ¿no? Al lago artificial, a la fuente, a las alas del edificio. Pero verlo por dentro realmente reduplica la magnitud de esa obra. Al principio del reinado, Luis XIV no encontraba una mansión que lo complaciera. Vivía como siempre en el Palacio Real de París, en la Tuileries. Y decidió esta zona como primera visita en 1661. Empezaron sus trabajos, a reconstruir dependencias, a hacer las ampliaciones que decíamos. La primera fiesta que tuvo lugar fue en el año 1664, llamada Los Placeres de la Isla Encantada. Bueno, ni qué decir de los invitados y ver los interiores con los magníficos trabajos en mármoles de distintos colores. No se privaban de nada, ¿no? Hicieron traer mármoles italianos. Ya les contaba de las góndolas venecianas que habían traído con sus propios gondoleros al lago artificial. Los músicos que animaban las veladas, el material de cualquier lugar de Europa que les interesaba formaba parte de los ornamentos de este maravilloso palacio. Invernaderos, grutas, excavaciones, bueno, una obra extraordinaria. Planta baja, planta alta, las habitaciones, el mobiliario de época, la recámara, el cuarto del rey, el comedor, donde como particularidad, está en alguna vista se verá recubierto de vidrio. Comía solo el monarca en una mesa donde se hacía atender, y en una mesa aparte el resto de los invitados, familia o cortesanos. Obviamente los mejores tapices, las mejores alfombras. Y hay un lugar que es realmente imponente, que es el Salón de los Espejos. Los espejos siempre fueron caros y difíciles de conseguir y fabricar. Calculen ustedes 3 siglos atrás. Y este salón tiene 75 metros de largo, casi una cuadra, rodeada de espejos que le dan una iluminación y un efecto realmente especial a un salón desde ya imponente,
rodeado de pinturas doradas y con unas lámparas, unas arañas que son gigantescas y espectaculares, un techo de corte abovedado, todo con pinturas de artistas más que destacados que fueron especialmente contratados para la ocasión. Los bustos en la recámara del rey, debidamente cortinada su cama, por ejemplo, ¿no? Las obras de arte que lo invisten, las pinturas, la sala de armas, el sector de maestranza, de cocina. Bueno, realmente rincón por el que uno trascienda y recorre es para deleitarse y para aplaudirlo, ¿no? Este Palacio de Versalles, repetimos, a no más de 20 kilómetros de París, muestra la imponencia de toda una época. 3 reyes habitaron allí, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, y bueno, marca gran parte de la historia, no solo de Francia, sino de la humanidad, habida cuenta que el término de la Primera Guerra Mundial se sella con el famoso pacto o tratado de Versalles, justamente en este lugar, cuando las potencias del mundo acuerdan terminar con la primera conflagración mundial, y allí se firman los correspondientes acuerdos posteriores a la guerra. De modo que esta visita obligada, si uno pasa por Francia, la tenemos, la recorrimos y la ponemos a consideración de todos. Inicio espacio publicitario. En el aire del Nordeste suena la voz de la radio. FM Zapucay. Con toda la fuerza de su gente. Con pasión por comunicar. Radio Zapucay. Grito radial en el litoral norte argentino. Complejo Paso del Rey en Paso de la Patria. Departamentos y hotelería con todos los servicios. Piscina, wifi, cocheras. Complejo Paso del Rey en Paso de la Patria. Pescadores llevan a flor de agua su cantar, no ambicionan más que su existir. Siglos recorriendo. Torre Ciudad Inmobiliaria de Jorge Sergio Alfonso. Un equipo de profesionales comprometidos con la excelencia. Alquileres, ventas, desarrollos inmobiliarios. En Avenida Paraguay 465 Resistencia, ubícanos también en las redes sociales. Torre Ciudad Inmobiliaria. Radio Zapucay, ahora también en tu celular. Descargate nuestra aplicación. En las tiendas de tu móvil encontranos como Radio Zapucay Chaco. En cualquier momento, siempre conectados. Fin de espacio publicitario. Muchas gracias a las empresas de televisión que reciben nuestra señal, que están con Radiovisión. Gracias a Gigared, con presencia en Resistencia, Corrientes, Santa Fe, Paraná y Posadas. Gracias TCD, Telecontenidos Digital, para marcar presencia en la capital chaqueña y en todo el interior y en algunos puntitos de Corrientes también. Y muchas gracias Canal 3 Tacural, al amigo Gabriel Rodríguez y familia, ahí en esa parte productora y productiva
de la provincia de Santa Fe, aunque de Córdoba también. Así que bueno, repasar todo esto porque es una grilla de honor para nosotros estar en esos lugares, en estas empresas televisivas y poder expandir el mensaje que pobremente, cortamente desarrollamos, eso sí, con mucha pasión, con mucho calor, con mucho cariño, semana a semana en estos 11 años cosechando amigos también. Y todo este mes de septiembre dijimos, en Europa, o por lo menos 4 de los 5 programas que caben en septiembre. Y dejamos ya Francia, hoy 4 bloques en París, 2 en Versalles. Ahora nos vamos a ir a Italia y arrancamos Italia por el sur en vez del norte. Y sí, ¿qué le parece? No es el tango, Pompeya y más allá la inundación. Es la ciudad de Pompeya y sus ruinas. Bueno, no estamos haciendo mención ahora al tango sur que habla de Pompeya y más allá la inundación, como nombrando un barrio de Buenos Aires. Estamos hablando de la ciudad famosísima de Pompeya, del sur italiano, ya que estamos en esa región. La ciudad conocida por la erupción del volcán Vesubio, que está ahí muy cerquita, por supuesto, y que la destruyó totalmente. Se calcula que el 24 de agosto del año 79 de nuestra era, en el siglo I de nuestra era. Otros hablan de que fue en octubre, pero en definitiva, año 79 del siglo I, la erupción del volcán que mató a la ciudad, que por aquel entonces tenía, se calcula, alrededor de 15.000 habitantes. Lógicamente, es Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. Pompeya está cerca de Nápoles, muy cerca, y también de ciudades como Herculano. Tiene antecedentes de haber sido poblada, fundada 6 siglos antes de Cristo. Los arqueólogos la redescubrieron recién en 1700 y pico, en el siglo XVIII, siendo un testimonio único y tal vez el patrimonio arqueológico más importante de la humanidad, por todo lo que se encontró, que es lo que más o menos estamos viendo. Esta ciudad de Pompeya, en realidad sus ruinas, y circundando las mismas está la ciudad moderna desde ya, con sus hoteles, sus restaurantes y a donde vamos los turistas. Pero esta ciudad amurallada y que estamos recorriendo y que es testimonio de aquella época, es algo único. Y nos muestra cómo vivían. Era una ciudad muy cosmopolita, muy comercial. Vemos pasillos, calles y calles con los que serían en esa época locales comerciales, panaderías, otro tipo de ventas. Tenían lupanares, que le llamaban a los burdeles de época, bares, restaurantes, un complejo termal para tomar agua, baños fríos y baños calientes. Las casas con una tradicional disposición, con un hall de entrada, un pasillo, la recepción, el patio trasero. Bueno, muy moderna en su concepción y muy mundana ciudad, con sus anfiteatros, sus palacios, sus edificios, bueno, muy cosmopolita, como les estamos diciendo. Se han rescatado de las ruinas cosas que se usan en el mundo moderno, inscripciones como salve lucrum, es decir, salud al dinero, honras al dinero, cuidado con el perro. Esos carteles aparecieron en Pompeya, o el haber escrito bienvenidos en el portal o en el umbral de alguna de las viviendas. Bueno, cuando la erupción del volcán Vesubio, muchos creen que padecieron sus habitantes largas agonías, y no fue así. En realidad fueron muertes muy rápidas, muy súbitas, por la ceniza volcánica, la inhalación y por el calor tremendo. Se calcula entre 300 y 600 grados centígrados. Entonces no fueron largas las agonías, afortunadamente para esa gente. Algunos arqueólogos encontraron, cuando las excavaciones seguían en Pompeya, algunos huecos en la ceniza que tenían figuras, o representaban figuras humanas o animales. Y uno de los arqueólogos propuso en el año 1860 rellenar esos moldes con yeso, y quedan lo que nosotros mostramos también en una parte,
vestigios de los últimos momentos de la gente, cómo estaban y cómo fueron sorprendidos al momento de la muerte, los perros, las personas, etc. Así que, bueno, por donde uno recorra, la verdad, Pompeya es un sitio para visitar. Hemos tenido el honor de acceder a uno de los lugares arqueológicos más importantes del mundo. En el sur italiano, nuestra visita a Pompeya. La verdad que fue emocionante. Uno iba en el colectivo, ahí en el bus, en el micro, y te mostraban ahí por la ventanilla, ya se veía el volcán Vesubio, el famoso volcán Vesubio, que cada tanto hace una travesura, como la que hizo en el año 79 de nuestra era, en el siglo I, apenas 30 años después de 40 años de haberse muerto Cristo, entró en erupción el volcán y no solo tumbó y derrumbó y destruyó la ciudad de Pompeya, sino otras como la ciudad de Herculano, que está pegadita ahí. Y en ese contexto, desde el volcán se mira en su altura el mar hermoso que está ahí, y el Golfo de Nápoles, la bahía Golfo de Nápoles, y una ciudad espectacular, donde por supuesto todavía se recuerda en varios lugares a Maradona, o no se llama así el estadio, no hay un monumento a Diego Armando que brilló y que en la década del 80 llevó a la gloria a ese sur postergado de Italia contra el poderío del norte, y desde el deporte, desde el fútbol, gritó a todos los lugares del mundo. Pero como ciudad, Nápoles es hermosa. Cuna de la pizza Margarita, por ejemplo, homenaje a la reina Margarita de Italia, por eso la pizza tiene esos colores, ¿no? El blanco de la mozzarella, el rojo del tomate, el verde de la albahaca. Así que, bueno, tanta cosa. Vedere Nápoles dopo morire. Nos vamos a Nápoles. Tal vez lo más conocido de ese sur de la península, ubicada la ciudad, digo, a orillas del Golfo de Nápoles, que forma parte del mar Tirreno, y a su vez es una porción del mar Mediterráneo. Allí nos llevó nuestra primera vista, paramos el ómnibus de la excursión en una lomada, en una retrepada, para observar precisamente toda esa bahía Nápoles hermosa, con una constante navegación, no solo de pasajeros y de turismo, sino comercialmente también, porque mueve mucho la ciudad. Y desde este punto se avista, por ejemplo, el monte Vesubio, con la montaña y el volcán del mismo nombre, que ha provocado con su erupción tantas y tantas cosas de todos conocido. Se calcula que Nápoles se fundó alrededor del año 2000 a.C. Es una ciudad más antigua que Roma, inclusive. Calculen ustedes, son más de 4.000 años de historia. Es la capital de la región de la Campania, en la península itálica, y el casco urbano tiene más o menos 1 millón de habitantes, como la ciudad de Rosario, la de Córdoba, más o menos, aunque esa área metropolitana, las adyacencias de Nápoles, le aportan un flujo de habitantes que redondea los 3 millones en total. Es una ciudad que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Por Nápoles han pasado griegos, bizantinos, romanos, franceses, españoles, normandos. Esto le da una pluriculturalidad realmente envidiable. Obviamente ha quedado definida su jurisdicción dentro de lo que es la República de Italia. Nápoles tiene un clima marítimo, lógicamente está ahí al lado del mar, ¿no? Esto hace que se plantee un clima subtropical húmedo de muy buen clima y con mucho sol. No en vano las canzonetas del sur, las canzonetas napolitanas, le cantan al sol, por ejemplo, la más conocida de todas, ese famosísimo O Sole Mio. El conglomerado napolitano es el tercero en población en Italia. Primero está Milán,
segundo Roma y en tercer término aparece Nápoles. Es una ciudad hermosa, de verdad, recomendable. Hay muchas universidades, palacios, museos, iglesias. Recordar que ahí está San Genaro, este santo que cada año en septiembre produce el milagro de la licuación de su sangre, indicando que todo está bien, y cuando esto no ocurre, normalmente pasa algo malo por allí. Bueno, es una ciudad como prácticamente todas las de Europa, sobre todo tan antiguas, con callecitas muy estrechas, si bien hay edificios altos, la mayoría de lo antiguo queda con edificaciones relativamente bajas, de piedra, con un perfil muy particular. Muchos comercios, mucha alegría, mucha actividad, el puerto, el mar al lado, los bares. Recordar que Nápoles es la tierra de la pizza. Ahí se gestó, se parió la pizza, ni más ni menos, para la difusión mundial que hoy tiene. Es fundamentalmente la pizza margarita, esta que tiene mozzarella, albahaca, tomate y demás, ¿no? La pasta es una de las especialidades, igualmente el café. El café que nos tomamos en Nápoles es incomparable. En definitiva, amigos, una ciudad deliciosa que respira todavía a Diego Armando Maradona y su paso por el club de fútbol. Inolvidable visita a este sur de Italia y particularmente a esta ciudad que enamora. Y Nápoles, cuna también de las canzonetas, la canzoneta napolitana, oh sole mío, por ejemplo, y tanta cosa linda, ¿no? Y los navegantes pobres que se hacían a la mar para ir a pescar, a veces no volvían, tanta nostalgia, tanta cosa linda, un lugar muy bonito y con mucha historia también. Pero bueno, nos tenemos que ir, che, hoy todo en Francia y una partecita en Italia, y seguiremos durante septiembre repasando nuestro viaje a Europa. Un abrazo grande, gracias por haber estado ahí.